Chicuelo. Estamos aquí, profesor. Mm, Sí, presente, profe, estamos presentes. vale. Entonces, les decía que vamos ahora a continuar eh, con las tecnologías enfocándonos en las fuentes móviles. Bien, ya se habíamos quedado claro en que, bueno, de las dos fuentes vamos a empezar con las móviles porque ahí realmente no tenemos mucho que hacer, sino que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, o sea, hacer propuestas que pues mejoren bueno, pues la calidad de las emisiones que se hacen. En ese sentido, vamos a ver algunas soluciones como bueno, pues utilizar o potencializar el uso de combustibles alternativos, que además de que vienen de bioprocesos, o sea, que son renovables, pues también suelen ser menos contaminantes. El uso, por ejemplo, para eficientizar digamos, para minimizar las emisiones, pues el uso de catalizadores. Aquí hablamos, por ejemplo, de la adición, bueno, se suele, para el índice de octano, lo que se agrega es plomo. Entonces, claro, este plomo, vamos a ver una cosa, ese plomo ayuda a los procesos de combustión y hace que las emisiones sean menores y que la combustión sea más completa y eficientiza todo esto. Pero claro, vamos a ver, estamos agregando plomo a la gasolina, que es un metal pesado, y bueno, pues que causa muchos estragos. Pues lo que se está haciendo ahora es para evitar pues para evitar el uso de plomo es utilizar MTB y ETBE. Estos, bueno, pues básicamente hacen la misma función del plomo, hacen exactamente la misma función del plomo. Sin embargo, bueno, este primero que vemos aquí con el mouse, el MTBE, ese es el metilterbutir éter, y es el que se adiciona normalmente en Estados Unidos. Eh, y luego el MTBE, el ETEB, el segundo, ETEB, es el que se adiciona normalmente en Unión Europea, y ese sería lo mismo, lo único que con etil. Entonces, ese es el etilterbutil éter. Ese es el etilterbutil éter. Entonces, se adicionan porque entonces, claro, tienen efectos positivos en la mejora de la combustión y por tanto reducen la emisión de gases. Este, pero aún así, bueno, tenemos contaminación. Entonces también lo que se ha pensado es hacer lo que se ha hecho, hacer una mezcla de gasolina y etanol. Lo que pasa es que vamos a ver, la mezcla gasolina-etanol puede seguir utilizándose en los vehículos de combustión hasta por ciento no superiores al 30%. Por encima del 30% eh, de etanol sería muy dañino para el motor. Entonces, habría que hacer una conversión, o sea, una adaptación del motor. Claro, ahí en países como en Brasil, que tienen mucha producción de etanol y de hecho su matriz energética está basada en un torno a un 70% de etanol, de bioetanol a mayores. Entonces, claro, ahí muchos de los coches, pues ya vienen con el motor adaptado para poder tener, bueno, pues incluso hasta un 85% de etanol en la mezcla. Pero ya hay que adaptarlo porque es que lo hidroscópico que es el etanol, la humedad, o sea, le hace bastante daño al motor de combustión, por encima del 30%, ¿sabes? Sin embargo, yo les mencionaba a ustedes ayer lo del butanol o el hexanol. Se han hecho estudios en el cual sustituir butanol
o mezclarlo con la gasolina o hexanol, pues no hay que hacer ninguna adaptación al motor de combustión. Y la ventaja que tiene el butanol hexanol es que obviamente tiene mucho más poder calorífico y pues también se pueden producir por procesos biosostenibles. Entonces, algunas soluciones propuestas que vamos a ver, bueno, una que está muy en boga hoy en día, por eso la traje aquí a colación, es la utilización de vehículos eléctricos, de coches eléctricos, como el famoso Tesla presidencial, ¿no? Pues es muy habitual, pero tiene un gran hándicap y es que todavía la batería es algo limitada, no tiene autonomía completa. Entonces, normalmente se utiliza una batería hecha a base de litio, que es recargable. Entonces, es muy limitada, da un kilometraje X. Eh, que no es para tú recorrer las grandes distancias. De repente aquí en República Dominicana vale, pero si estás luego en países muy grandes como Estados Unidos, Rusia, Brasil, bueno, pues ya esa batería limitada, pues como que ya no compensa tanto. Eh, eh, También hay como algunos modelos que ya son antiguos, pero que valen, como que tienen que tener un suministro continuo de electricidad, como por ejemplo el tranvía eléctrico. Claro, ahí como tranvía vale porque es un transporte colectivo, pero individual no valdría. Pero tiene la ventaja de que directamente digamos, el vehículo móvil no contamina directamente. Ojo con esto, directamente. Bueno, también se están trabajando en pilas de combustibles, que producen hidrógeno, bueno, pues para tener coches que tengan pilas de combustible y que funcionen con hidrógeno. El otro gran hándicap que tiene esto es que al final tienen contaminación indirecta. ¿Por qué? Pues porque esa electricidad hubo que producirla y para producirla muy posiblemente se hizo centrales eléctricas que liberaron CO2 en el proceso de producción de electricidad. O sea que pasarse a coches eléctricos hasta que no tengamos bien instalada y seteada la tecnología de producir electricidad a través de formas renovables, pues, pues no tiene sentido. Luego, la otra propuesta es, bueno, ya que tenemos los coches como fuente de contaminación móvil, entonces vamos a mejorar los combustibles alternativos que estamos utilizando para. Hablamos de utilizar metanol, etanol, normalmente una mezcla metanol-etanol, biodiesel o hidrógeno o biogás. Entonces vamos a ver algunas posibilidades y cómo esta variación ayuda. Lo primero que le voy a decir es sobre los biocombustibles, que son combustibles que son, digamos, que son desarrollados a partir de procesos biosostenibles, la mayoría. Entonces, lo que no tienen dos ventajas, es que se ha demostrado que ellos per se, o sea, ellos solos, disminuyen las emisiones, ¿eh? Las emisiones contaminantes, pero también, aparte de que ya se emite menos contaminante, este gráfico nos explica muy bien que, por ejemplo, un combustible que es el producto de algún residuo, por ejemplo, de algún residuo lignocelulósico, agroforestal, algún residuo agrario, pero en concreto del residuo lignocelulósico, ven ustedes cómo la cantidad, que esa es una idea que luego la vamos pues a profundizar más y a usar, la cantidad de emisiones que hace el combustible se equipara a la cantidad de CO2 que consumió la planta que me generó a mí el residuo que yo utilicé para producir ese biocombustible. ¿Se entiende? Entonces, obviamente la planta para producir los metabolitos que yo voy a requerir para producir ese biocombustible, normalmente para producir esos metabolitos consumió este CO2 que vemos acá.
y utilizó energía solar. Entonces yo eso lo transformé en un biocombustible que lo invertiré en un coche y ese coche, pues al proceso de combustión, pues envió dióxido de carbono a la atmósfera. Ah, pues mire, ese mismo dióxido de carbono fue el que utilizaron las plantas para producirme los metabolitos que yo quería para producir el biocombustible. Es como un proceso cerrado. ¿Se entiende? Entonces, por eso se considera casi siempre que un combustible que viene de origen, digamos, renovable, especialmente de biomasa, pues las emisiones totales, las emisiones netas, corrijo, las emisiones netas serían igual a cero, porque la misma cantidad de dióxido de carbono que se emitió fue la misma que se consumió. Eso no siempre es así, pero esa es la idea base, que o está muy cercana a una emisión neta cero o muy cercanas a ella, ¿ok? ¿Se entendió esa parte? Sí, maestro. Sí, maestro. Se cumple muy bien en la relación, en combustible, en bioetanol y biobutanol. Ya luego en biodiesel y otros no se cumple tanto así, pero la idea es esa, o se acerca o se cumple. Bien, entonces, lo que como decía de primera instancia, se puede hacer una mezcla de la gasolina con el etanol o el metanol, y estas, por sí, sin contar este equilibrio que había hablado de que las emisiones que ha hecho el coche han sido las mismas que la planta tomó para producir los analitos, los metabolitos. En este caso, aparte de eso, también tenemos que se reducen las emisiones, tanto las emisiones de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de óxido nitroso y de dióxido de azufre, como las emisiones de partículas. Está como un proceso de combustión, pues aumenta digamos, un punto negativo que tiene, que aumenta la liberación de vapor de agua a la atmósfera, y ese vapor de agua pues aumenta la temperatura estándar del aire, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el índice de octano es en la gasolina, ¿no? ¿Verdad? En el etanol suele ser mayor que en la gasolina, o sea, que eso es un apoyo a los procesos pues, de combustión. Entonces, pues, ¿cómo nosotros vamos a lograr la producción de estos combustibles fósiles? Corrijo, de estos combustibles alternativos, sea metanol o sea etanol. Bueno, pues en ambos hay dos formas de producirlo. Vámonos por ejemplo, con el metanol. El metanol se puede producir por la vía química y también se puede producir por la vía, pues, biológica. Entonces, la producción de metanol a través de la vía química, que la vamos a ver ahora, que en el caso del metanol, la mayoría del metanol que se genera por la vía química. Luego, se puede también por la vía biológica también. Mira aquí, por ejemplo, en el caso del metanol, se puede producir metanol, miren aquí, a través de gas natural, que eso es gas metano. Recuerden, el gas natural, eso es gas metano en torno al 97 o 98%. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el gas natural, como podemos ver aquí, se hace en dos etapas. Si yo tengo para la producción de metanol, primero yo tengo que hacer un proceso, ¿no, verdad?, de reformado catalítico con vapor. Este proceso lo que hace es que me convierte el metano. Este metano puede bien venir de origen biometano o puede venir de origen, digamos, petroquímico. Entonces, aquí lo que se hace es que, pues, se hace por un proceso de reformado catalítico con vapor. Este reformado catalítico con vapor, ¿me escuchan?
Sí. Sí, Sí, maestro. maestro. Sí, maestro. Perfectamente, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, este reformador catalítico con vapor, vemos acá que bueno, pues lo que se hace es que el metano se convierte en gas de síntesis. Le suelen llamar por ahí syngas o syngas, bueno, gas de síntesis, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede decir de aquí, que ya yo hablé en la clase pasada, hablé de este gas, qué es el gas de síntesis y qué contiene? ¿Mm? Ya usted lo dijo, aquel que tiene hidrógeno. Sí, continúe. Aló. Yo decía, maestro, que el gas de síntesis es el que regularmente está en la planta metalúrgica, que se puede utilizar, que tiene mayor cantidad de hidrógeno, y los gases de chimenea como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono lo tiene en mucha o pequeña cantidad. El dióxido, según, si mal no me acuerdo, ese lo tiene en poca cantidad. Sí, un gas de síntesis normalmente lo tiene en pequeña cantidad. Ahora hay algunos que sí, que lo tienen en gran cantidad, pero bueno. Ese se considera un gas de síntesis, digamos, no muy bueno. El bueno es el que tiene los gases de chimenea en baja cantidad y especialmente el dióxido de carbono prácticamente en trazas. Bien, entonces, como decía, aquí nosotros, pues se hace por el famoso reformado catalítico con vapor, este es obviamente un vapor de agua. Entonces, lo que se hace es que se convierte el metano a través del reformado catalítico con vapor en gas de síntesis. Aquí en la imagen vemos un tanque, un equipo de reformado catalítico con vapor. Aquí es donde se hace la transformación en esta gran unidad, es donde se hace la transformación a gas de síntesis. ¿No, verdad? Entonces, normalmente, en este caso, ¿qué resulta? Que el metano suele tener trazas de azufre. Entonces nosotros debemos eliminar el azufre, porque este azufre, por encima de un 2% de ppm en volumen, pues me puede dañar el catalizador, porque recuérdense que es un proceso catalítico el que estamos haciendo. Entonces me daña mi catalizador. Entonces hay que diseñar una etapa previa donde tengamos una torre de absorción para absorber todo ese azufre previo a. ¿Ok? Entonces, eh, porque normalmente mi reactor catalítico, bueno, pues trabaja con un catalizador que es níquel y bueno, eh, hay que tratar de que no se me cuele al reformado catalítico, que no se me cuele el azufre. Pues esto se suele hacer absorbiéndolo con zinc en torno a los 400 grados centígrados. De todas formas, esos 400 grados centígrados me valen, porque luego en el reactor catalítico, pues la temperatura se trabaja a 800 grados centígrados y a presión en torno a los 35 bares. Una cosa importante que le quiero decir, vean cómo este proceso químico, ¿eh? Cómo este proceso químico trabaja a presión y a temperatura y a elevadas, lo que quiere decir que esto siempre eleva mucho los costos de producción. Y recuerden que por el otro lado tenemos la contraparte biológica. Y ustedes saben que cuando trabajamos con bioreactores, a nivel de costos, el catalizador que nosotros tenemos aquí, miren, tenemos como catalizador el níquel. Y si tenemos que extraerle el azufre, y en ese caso tendríamos catalizador zinc. Entonces ya tenemos dos catalizadores que son muy caros, son costosos y además no se regeneran, hay que reponerlos, ¿no?
trabajamos con presiones y temperaturas elevadas. Sin embargo, en los bioprocesos, el catalizador suele ser un biocatalizador, que es una bacteria. Y las bacterias son, bueno, que tienen un costo bajísimo, porque a mayores, la misma bacteria tú la puedes regenerar continuamente, no a tal séculum seculón, pero sí que puedes regenerarla durante un buen tiempo. Y además de todo, esos procesos trabajan a temperatura ambiente, no suelen sobrepasar los 40, 42 grados centígrados, y suelen trabajar a presión atmosférica. O sea, que a ese nivel, si comparamos, siempre que hagamos comparaciones de los procesos químicos contra los procesos biológicos, vamos a tener siempre estas ventajas en los procesos biológicos. Luego, lo opuesto es que como tú trabajas con entidades vivas, bueno, ellas suelen a veces tener como cierta personalidad, por así decirlo, y te pueden variar un poquito la eficiencia. Sin embargo, normalmente en los procesos químicos la eficiencia suele ser muy, muy estándar. Okay. Entonces, la relación, bueno, suele ser una relación molar vapor-metano en 2,5, 3,5. El exceso de vapor suele aumentar la estabilidad del catalizador y también suele aumentar la relación dióxido de carbono, monóxido de carbono, que eso también pues aumenta la eficiencia global del reformado catalítico. Pues, ¿qué resulta? Que una vez tú has obtenido ¿no? tu gas de síntesis a través del reformado catalítico, bueno, pues entonces lo que se hace es que se hace la siguiente etapa, bueno, pues se logra convertir, como decía yo, pues este gas de síntesis, pues se logra convertir en etanol, bueno, en este caso en concreto en metanol. La otra vía, que es la vía de obtener metanol a través de biomasa, más o menos lleva un proceso parecido, pero hay un cambio, no se hace por un reformado catalítico con vapor, sino que se hace a través de una gasificación, que no es lo mismo un proceso de gasificación. Vamos a ver. La primera pregunta es, ayer estudiábamos la composición de una biomasa. ¿Alguien me puede decir cuál? ¿Alguien me puede decir? Sí, podemos, profesor. Soy el Simancio Ramírez. Sí, maestro. Soy el Simancio Ramírez. Sí, profesor, en cuanto a la biomasa, ayer estuvimos hablando sobre el lactosuero. El lactosuero se puede utilizar como la producción de biogás, que es un combustible a la vez, debido a la fermentación de esta biomasa. Su resultado final es el biogás, que se convierte más tarde en un combustible. Asimismo, se pueden utilizar residuos agrícolas. Ese mismo el que yo quiero, mire, efectivamente, yo lo que quería era que me dijeran cuál es la composición base de un residuo agrícola. Así es, residuo agrícola. Podemos utilizar los residuos de arroz o pajas de arroz, una vez llevado al molino o extraído del centro de cultivo. Sí, pero escúchame la pregunta y analiza la pregunta. Mi pregunta es, no para qué podemos usarlo. Yo puedo ayudar. Esto lo vimos ayer. Yo quiero saber cuál es la composición base o composición general, composición que tiene casi todos los residuos agroindustriales, los agrícolas. ¿Cuál es la composición? ¿Alguien me podría decir? Sí, aquí no. Sí, maestro. Sí, dígame. Habíamos dicho que es celulosa, hemicelulosa y lignina. Efectivamente, habíamos dicho la composición base de casi todos esos residuos agroforestales, que también se le llaman residuos lignocelulósicos,
es que contiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Bueno, pues si hacemos, esto lo llevamos como que a una ecuación general, pues lo tendríamos así una fórmula sintetizada. C6H10O5. Eso es lo que contiene la biomasa, básicamente. Incluso, si queremos llegar a la relación mínima, encontraríamos CH2O. Ok, eso es lo que contiene la biomasa, básicamente. Entonces, eso quiere decir que si yo hago una reacción de gasificación, ojo, la gasificación no es combustión, no hay un proceso de combustión, sino que hay un proceso de variación especialmente de la temperatura y algo. Si estos compuestos, cuando tú los llevas a temperatura superior a los 700 grados centígrados, pues hacen esto. Mira aquí, esto que tenemos que aquí es biomasa, cualquier biomasa, como dijo el joven ahí, la cascarilla de arroz, por ejemplo. La cascarilla de arroz. Va a tener indefectiblemente, va a tener esto. Como lo hemos analizado aquí, va a tener esto. Carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, más o menos. Entonces, cuando lo llevamos a esta temperatura, por encima de los 700 grados centígrados, lo que ella hace es que se descompone en monóxido de carbono y en hidrógeno. Si no es muy bueno el proceso de gasificación, aparecen algunas trazas de dióxido de carbono. Y esto que tenemos aquí, señoras y señores, ¿qué es? ¿Cómo podemos llamarlo? Gas de síntesis. Gas de síntesis. Efectivamente. Entonces, hemos obtenido gas de síntesis, pero ahora, a partir de un residuo, agroforestal. Entonces, ese gas de síntesis ya con 2 moléculas me llega para yo hacer una conversión sencillita a metanol. Como lo ven ahí en la reacción, yo utilizo el gas de síntesis y pues con 2 moléculas de hidrógeno me llega para convertirlo en metanol. Ahí vimos dos líneas de producción del metanol. Obviamente la segunda tiene la cereza sobre el pastel de que yo he partido de residuo lignocelulósico, y ahí es donde entra lo que yo decía. La cantidad de residuo lignocelulósico que yo he usado va a ser básicamente estándar, digamos, porque vamos a ver, ese residuo lignocelulósico, cuando una planta nace, ¿no? ¿Verdad? Cuando una planta acaba de nacer, está chiquitita, y ella va creciendo porque va produciendo, va tomando el dióxido de carbono de la atmósfera, va produciendo sus propios metabolitos, y eso la va estructurando. O sea, lo que quiere decir que literalmente lo que la planta ha hecho es tomar el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en compuesto lignocelulósico para ella estructurarse y crecer, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué yo he hecho? Yo he tomado todo ese compuesto lignocelulósico que produjo la planta, y recuerden que la produjo del dióxido de carbono de la atmósfera, y lo he convertido en metanol. Y si ese metanol yo lo llevo a un proceso de combustión en un coche, se libera el mismo dióxido de carbono que la planta consumió para generar este residuo lignocelulósico. Por tanto, estamos hablando de que mantenemos un equilibrio en la cantidad de dióxido de carbono que las fuentes móviles emiten. Cosa que, por ejemplo, no pasa con la producción de metanol si partimos de la vía química. Porque si partimos de la vía química y por casualidad partimos de un metano que fue de origen petroquímico, entonces estamos usando combustibles fósiles, y eso lo que hace es que acumule el dióxido de carbono. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Sí o no? Pausa para esperar de respuesta. Sí. Sí, maestro. profesor. Sí, profesor. Sí, claro. Por el otro lado, teníamos la posibilidad de producir etanol. El etanol, porque recuérdense que el metanol es un poquito más difícil de manejar, tiene menos poder calorífico, es más
tóxico, corrosivo para los motores, o sea que todavía es más jugoso partir del etanol, incluso de una mezcla de ambos. Okay. Entonces, el etanol también tiene dos formas de producir, que es una vía biotecnológica y la otra es una vía química. En este caso pasa inverso. En el caso volviendo atrás, en el caso del metanol, la mayoría de metanol que se produce hoy en día es por la vía del reformado catalítico con vapor. Eso quiere decir que la mayoría se produce por vía química. Y ese reformado catalítico con vapor utiliza... Recordando, profe, disculpe, recordando que hay un metanol producido a través de biomasa que son ligeramente tóxicos y otros son altamente tóxicos y de gran peligrosidad. Sí, sí, efectivamente. Hay unos niveles de toxicidad ahí muy altos. Sí, el metanol se le llama incluso alcohol de madera, porque se puede destilar de la madera, pero claro, eso a nivel industrial no me vale mucho porque... Perfecto. A nivel industrial no me vale mucho porque hacer el proceso de destilado de madera me produce muy poco material. Sin embargo, con el reformado catalítico con vapor, yo puedo partir de metano y producir metanol. Ese sí que me vale porque yo puedo producir grandes cantidades de metanol. Ahora, como yo le decía, la mayoría de metanol que se produce hoy en día se produce a partir de metano que vino de un proceso del petróleo, que se extrajo del petróleo, quiero decir. Vino de un proceso de destilación del petróleo. Lo que quiere decir que vino de un combustible fósil, o sea que la mayoría del metanol producido por la vía catalítica viene de un combustible fósil. Este no me vale mucho, porque ese es el que me está provocando la contaminación atmosférica. Okay. Sin embargo, en el caso del etanol, es al revés. La mayoría del etanol que se produce hoy en día viene por la vía de la fermentación biotecnológica. Okay. En ese caso se utilizan diferentes azúcares, desde azúcar de remolacha, azúcar de caña. Se puede producir, aunque es un poquito más largo, se puede producir a través pues incluso de maíz. Pero esto, como ustedes pueden ver aquí, esa producción de etanol a partir de eso, pues tiene un hándicap, y es que se están utilizando, pues, digamos, rublos que compiten con los alimentos. Entonces, lo que se ha potencializado más hoy en día es que se utilicen, pues, otros métodos que partan de residuos. Porque, por ejemplo, también si tenemos azúcares, la producción de etanol es bien eficiente y sencilla en cierto punto, porque ya esos azúcares están listos para que las bacterias, en este caso, la más usada es Saccharomyces cerevisiae, la fermente y produzca el alcohol. Sin embargo, también podemos partir de cereales y tubérculos como maíz o ricos en almidón, pero cuando partimos de cereales y tubérculos, recuérdense que Saccharomyces cerevisiae no puede ir a por los polisacáridos, no puede ir a por el almidón, ¿ok? Sino que previamente hay que hacer un tratamiento enzimático y cortar esos enlaces o glucosídicos de lo que hablábamos ayer, para entonces convertir ese almidón en un azúcar fermentable que Saccharomyces cerevisiae pueda fermentar y producir el etanol. También se puede, lo que se está potencializando aquí es que se haga a través de residuos lignocelulósicos y agroforestales que son ricos en celulosa y que pueden producir pues etanol. Lo vamos a ver ahora. También el etanol tiene una vía química de producción, es una vía, una vía trifásica, porque hay que convertir el gas natural
o sea, que recuérdense que eso es metano, parte del metano también en etano y de ahí convertirlo en etileno y de etileno en etanol. Es una vía un poquito más larga, más costosa y por eso pues no se suele, ya se está usando la vía biotecnológica. Miren aquí cómo incluso la vía biotecnológica, partiendo de productos como el maíz, la caña de azúcar, la remolacha, es inclusive más codiciada que la vía química, a pesar de que compite con los alimentos, la vía biotecnológica, porque es que esta vía es un poquito más engorrosa. Pues se parte del gas natural, que recuerden que eso es un 97-98% de metano. Lo vemos aquí, con 2 moléculas de metano, pues nosotros convertimos ese gas natural en pues etano. Ahí tenemos otra molécula de etano y a mayores producimos hidrógeno, que ese hidrógeno podremos purificarlo y usarlo en algunos procesos más adelante. Pues luego eso va a otro reactor y ese etano, pues, bueno, hay que poner una columna de desorción ahí para extraer ese hidrógeno, ¿no? Luego el etano, pues, se convierte en etileno. También esa reacción libera hidrógeno. Y este etileno, pues, bueno, se puede usar, ya el etileno es un producto en sí mismo, se puede utilizar para producir plástico, que es el polietileno, pero que habíamos hablado ayer que lo que queremos potencializar es el bioplástico, no seguir produciendo plástico que no es degradable. El polietileno tarda hasta 500 años en biodegradarse. Entonces, nosotros después que tenemos el etileno, tenemos que pasar a otro bioreactor para a través de hidratarlo, hay un proceso de hidratación ahí con una molécula de agua, se recuerdan esa típica reacción en química orgánica, pues conseguimos lo que es el etanol. ¿Qué pasa aquí? Volvemos a lo mismo. Ojo con esto. Volvemos a lo mismo. Tenemos que usar temperaturas elevadas, 300 grados centígrados, y tenemos que usar catalizadores muy costosos y tenemos que usar presiones de hasta a 70 bares. Y la conversión de esta reacción nunca supera el 20%, anda en torno al 10% de eficiencia. Entonces, claro, usted dirá, pero esto es rentable. Bueno, es rentable porque este etileno no se pierde, sino que se recircula, si se produce un 10% de metanol, pues este es el que es nuestro producto y el etileno restante, el 90% de etileno restante, pues se recircula al reactor que vuelve a reaccionar. Aún así, claro, ven ustedes lo costoso que es esto. Por eso es que esta vía, que es la vía de obtención de etanol por fermentación, es hoy en día la más utilizada. Pues miren aquí cómo lo que se hace es que esta molécula de azúcar pues es fermentada normalmente por Saccharomyces cerevisiae, que es muy fácil de crecer y de tener en grandes reactores, y las cepas white type son muy eficientes, pues ella produce 2 moléculas de etanol y produce dióxido de carbono. Entonces ven ustedes cómo este etanol, eso es la fermentación, ¿no? Miren aquí lo que explicaba ahorita del círculo este. Ese etanol que yo tomé y lo puse en un motor de combustión, aquí tenemos una combustión típica. El etanol, 2 moléculas de etanol en presencia de oxígeno, pues reaccionan y producen dióxido de carbono, vapor de agua y la energía para que el coche se mueva. Pues este dióxido de carbono que yo he usado aquí, es el mismo que en la fotosíntesis, ven ustedes aquí, las plantas utilizan junto con el agua y la luz ultravioleta para producir la glucosa que yo he utilizado para producir la fermentación. Vemos cómo es un círculo entonces, donde la cantidad por los procesos biotecnológicos, la cantidad de dióxido de carbono que yo estoy emitiendo es la misma que estoy consumiendo para producir el combustible. O sea, que se cierre el círculo. En sentido general, casi siempre pasa eso. Pues le decía yo que se puede hacer una mezcla entre la gasolina y el etanol, por ejemplo.
Entonces, decía yo, hay un 5, que quiere decir 5% de etanol, esa es la nomenclatura, ¿no? 95. Por ejemplo, Unión Europea ahora exige que el etanol se mezcle con la gasolina en torno a un 10%. La legislación actual habla de un 10%, pero ese 10% es sujeto a ir aumentando a medida que se vayan potencializando la producción biotecnológica de bioetanol. El E85, que quiere decir 85% de etanol y 15% de gasolina. Ya cuando hablamos de E85, pues ahí hay un tema que hay que modificar el motor del vehículo. Ese es el tema que ha paralizado esto, básicamente. En Brasil se sirve E85. Brasil utiliza E85, que quiere para los coches que pueden usar esta gasolina, que quiere decir solo un 15% de gasolina y un 85% de metanol. Claro, le decía yo, todo el etanol que produce Brasil es por la vía biotecnológica, no es por vía fermentativa, y ellos utilizan desde maíz, utilizan varias fuentes. Y en Unión Europea se suele servir el E5, que es una mezcla de etanol. Y luego se puede utilizar el E100 con todas sus desventajas, pero se podría utilizar el E100. Luego, la nomenclatura puede mirarse para el metanol también, sería M en este caso del metanol. Por ejemplo, el M85 sería 15 gasolina y 85 de metanol. Algunos también combustibles que podríamos ver serían también los combustibles basados en biodiesel. Esto no es una idea tan de ahora, porque los primeros motores, vamos a ver, funcionaban básicamente con ciertos aceites energéticos, por así decirlo. O sea, se usaba aceite vegetal en los primeros motores de diésel. O sea, hace más de 100 años de eso no es tan nuevo. Pero recuerdan que el biodiesel no es más que son ésteres de ácidos grasos y que para producir el biodiesel se parte de una síntesis de aceites vegetales. Recuerdan, supongo que todo el mundo recuerda la reacción de esterificación, una esterificación, la vamos a ver ahora. Entonces, se puede partir básicamente una reacción de esterificación, parte de un aceite vegetal, sea de palma, de colza, y lo bueno de esto es que incluso se pueden usar ya aceites que vienen de desecho de industria de la fritura, ¿no? Hay muchas multinacionales, Kentucky Fried Chicken y por ahí, que desechan este aceite, pues ya incluso se puede usar para producir un biodiesel de menos calidad, pero biodiesel al fin. Entonces, estos aceites en presencia de alcohol y con alto pH, un pH bastante elevado, pues normalmente ese alcohol puede ser metanol o etanol, por ejemplo, pues producen un glicerol y el ácido graso del lugar, que sería el biodiesel. Vemos aquí, miren, por ejemplo, aquí tenemos el aceite, ¿no? Que entra, y en presencia de metanol, normalmente en presencia de metanol, reacciona con altos pH. Se suele utilizar para elevar ese pH hidróxido de potasio, como vemos aquí. ¿Qué me va a generar esto? Me va a generar una reacción de esterificación. Me va a generar un glicerol, glicerina, que eso tiene muchísimo uso desde el cosmético, alimentos, farmacia, hasta y más me va a generar el famoso biodiesel. Entonces, ¿qué pasa con el biodiesel? Bueno, tiene varios hándicaps también el biodiesel. El primer hándicap es que, claro, el motor que se va a usar para utilizar biodiesel sería un motor diésel. O sea que habría que hacerle adaptación a los motores de combustible. También otro hándicap que tiene es que el biodiesel parte de aceite vegetal, un producto que compite mucho con el tema de los alimentos, y ya ahí como que hay un freno ahí.
Luego tenemos diésel, que es el que viene normalmente del petróleo, y si viene de un proceso a partir de aceite vegetal, pues hablamos de biodiesel. Entonces, en la nomenclatura también se suele usar, por ejemplo, B100, que quiere decir 100% biodiesel, porque se suelen mezclar el biodiesel y el diésel normal para ir reduciendo el uso de combustibles fósiles. Entonces, o el B30, que quiere decir 30% y 70% diésel normal. Además de todo esto, aquí tenemos algunas de las bondades también del biodiesel. Miren, esta tabla hace una comparativa entre las emisiones del biodiesel 100%, el B100, el biodiesel 100%, y el biodiesel B20, o sea, el que tiene un 20% de biodiesel y un 80% de diésel, con respecto al diésel normal, al diésel de origen petroquímico. Entonces, miren aquí cómo, por ejemplo, vemos que el biodiesel emite hasta 43.2% de monóxido de carbono, carbon monoxide, de monóxido de carbono, menos que el diésel. Y el B20 produce incluso un 12% menos. Y si nos ponemos a comparar ahí hidrocarburos, partículas, el dióxido de carbono, o sea, es mucho menor. En el único caso que se produce más por alguna razón que habría que estudiar científicamente, no se sabe a ciencia cierta por qué, el biodiesel produce más óxidos de nitrógeno que el diésel de origen petroquímico, en ambos casos. ¿Okay? En el B100 y el B20. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, maestro. Por supuesto, maestro. Vale. O sea que también en sentido general ayuda mucho. Esta es la última propuesta que vamos a ver, que es, bueno, la antepenúltima. Nos queda el hidrógeno y el biogás. Entonces tenemos como combustible alternativo también el hidrógeno, que se pueden adaptar vehículos con pilas de combustibles que son alimentadas con hidrógeno. En este caso hablamos de combustible, pero ya habíamos establecido que el hidrógeno, en la forma en que se utiliza, no es combustible, porque para que sea combustible tiene que haber una reacción, ¿no? de combustión. En este caso, no hay una reacción de combustión. Miren aquí cómo se produce energía a través del hidrógeno, es que el hidrógeno con media molécula de oxígeno nos llega, se combina con media molécula de oxígeno y pues produce agua más calor. Y de ahí es donde tenemos calor. No hay la típica combustión de oxidación, ¿no? Donde el oxígeno es el comburente y por ejemplo, el alcohol es el combustible y bueno, pues produce calor, dióxido de carbono y agua, sino que aquí lo que hay es una combinación exotérmica. Entonces, claro, combustible de oxígeno nada más se puede ver en la fisión y la fusión nuclear que hace en el Sol, pero luego en la Tierra normalmente es un compuesto energético, se llama. Entonces, sino que este es un compuesto energético, o sea, una forma de transportar energía, es un vector de energía, lo que quiero decir. Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos producir hidrógeno? Bueno, las famosas pilas de combustible, que lo que hacen es, las pilas de combustible, vemos acá. Recuerden, ¿alguien me puede decir qué es una corriente eléctrica? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la fuerza motriz ahí? Efectivamente, es un flujo de electrones. Es un flujo de electrones. Recuerden las fuerzas motrices, o sea, una diferencia de potencial hace que los electrones se me muevan. Una diferencia de presión hace que ¿quién se mueva? Un fluido. Un fluido, si hay una diferencia de presión, pues el fluido se va a mover. Si no hay diferencia de presión, no hay un gradiente de presión, no se me mueve el fluido. Eso no traigo a colación esto para que recuerden esta parte, que si hay una diferencia de potencial es lo que se va a lograr
el flujo de electrones, y ese flujo de electrones es lo que nosotros llamamos corriente. O sea, recordamos ahí las fuerzas motrices. Por ejemplo, una diferencia de altura me puede provocar un movimiento, Entonces, bueno, entonces, aquí nosotros lo que hacemos es que hacemos fluir, tenemos 2 electrodos, ¿no? Y hacemos fluir, de este lado hacemos fluir hidrógeno. Esto que tenemos aquí es un electrodo que tiene una membrana semipermeable, ¿no? Entonces, en esta membrana semipermeable lo que se hace es que el hidrógeno, o sea, ella permite que los protones pasen, pero no los electrones. Entonces, al los electrones poder pasar, se ven atraídos hacia el siguiente, pues, electrodo. Entonces, sin embargo, los electrones al no poder pasar tienen que recorrer este camino, Tienen que recorrer este camino porque aquí entonces nosotros de este lado hacemos fluir oxígeno. Entonces, este oxígeno es el que atrae, ¿no? Que los electrones fluyan hacia acá. Entonces, aquí tendríamos la conjunción del oxígeno que he hecho fluir con los electrones. Entonces, voy a formar una molécula de agua. Y ven aquí cómo sale el oxígeno por un lado, el agua por el otro. Este flujo de electrones es el que me genera la corriente que yo puedo utilizar ahí en el ejemplo se ve una bombilla, pero yo puedo utilizar esta corriente para por ejemplo, mover los coches. Por ejemplo, lo que pasa es que esta tecnología todavía le falta afinar algunas cosas. Esas son las famosas pilas de combustible. ¿Y cómo voy a producir ese hidrógeno para usar la pila de combustible? Bueno, el hidrógeno, pues, se puede producir, por ejemplo, de residuos por procesos también electrolíticos, ¿no? Por ejemplo, ya ayer puse yo un ejemplo de pilas de cerdas para producción de hidrógeno que funcionaban a partir de aguas residuales, ¿verdad? Entonces, o sea, que estaríamos diciendo que estamos de agua salada, por ejemplo. Estaríamos diciendo que estamos produciendo hidrógeno que me va a dar corriente a partir de aguas residuales. Esos son procesos que la bioeconomía potencializa bastante, porque, claro, es esto. Bueno, entonces, ¿qué desventaja tenemos? El problema con el hidrógeno, el hándicap que tiene, es que el almacenado del hidrógeno es complicado. Vamos a ver, no contamina, no es contaminante porque esta reacción lo que está produciendo es agua. A veces pueden generar un poquito de óxido de nitrógeno, pero eso es mínimo. El hidrógeno químicamente estable es no corrosivo y se puede producir a partir de agua, de biomasa, de agua residual, de combustibles fósiles. Sin embargo, el hándicap de este hidrógeno es que para almacenarlo no es difícil, lo que es costoso, porque se necesita más robusteza para almacenarlo. Ok, entonces miren aquí, a partir de gas natural, o sea de metano, se puede producir, ya vimos nosotros, el mismo proceso de generación de gas de síntesis por reformado catalítico. Bueno, pues tú puedes producir el gas de síntesis y de ahí purificar el hidrógeno. También por electrolisis, aunque eso es muy caro porque hablamos de una corriente eléctrica que divide el hidrógeno y el oxígeno, y por una gasificación de biomasa, en vez de tú potencializar que se produzca el biogás, tú puedes potencializar que se produzca el hidrógeno a través de unas bacterias que se llaman hidrogénicas. Luego también se puede producir por vía fotosintética. Hay una serie de algas y bacterias que utilizan la luz ultravioleta y producen, pues, oxígeno y otros subproductos. También vimos algo de eso. Señores, bueno, para concluir ya la clase, si tienen alguna pregunta, me lo dicen. ¿Cuál hándicap tiene el hidrógeno? Que el costo es elevado, difícil de almacenar
y bueno, que es un combustible secundario, que quiere decir que hay que consumir energía para producirlo. Entonces ya como que a nivel de esto no, todavía hay que afinar más la tecnología ahí. Señores, dudas, preguntas o cuestionantes. Para la conclusión de esta parte era ver el biogás y con eso concluíamos. Pero como ya no tenemos más tiempo, vamos a parar ahí y la próxima semana pues vemos el biogás y pasamos a las fuentes estacionarias. Aunque el biogás son 3 diapositivas. Preguntas, dudas o cuestionantes. Ronnie, ejecuta. Todo Joan, claro, ya. maestro. Profesor, Sí, profesor, ¿me escucha? sí, le escucho. Para que por favor repita lo que dijo del hidrógeno. Te digo, de qué parte que yo dije del hidrógeno. Dije tanto de él. La última Que parte que usted dijo que era caro, difícil de almacenar. exacto, que decíamos que el hidrógeno tiene como hándicap fundamental que es de costo elevado, que es difícil de almacenar, pero creo que lo más difícil es que es un combustible secundario. ¿Qué quiere decir cuando un combustible secundario? Que para producirlo hay que invertir energía. Entonces, si para producirlo tengo que meter energía, entonces ya malo vamos. Disculpe, profe, disculpe. Y también de alta peligrosidad. El hidrógeno es explosivo, altamente explosivo. Es explosivo, efectivamente, también es explosivo, pero si se maneja adecuadamente, eso no tiene gran... Al final todos los combustibles son explosivos. Lo que pasa es que el hidrógeno, ya tú sabes que tela marinera. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, señoras y señores, es todo de mi parte. Feliz resto de la noche. Y nada, nos vemos la semana que viene, el lunes, próximo lunes, sí, efectivamente nos vemos el próximo lunes, viendo el biogás y concluir con eso ahí. Si Dios lo permite. A ver la fase estacionaria. Bye, bye, buenas noches. Sí, si Dios lo permite. Pasen buenas. Buenas noches. Buenas noches. Pase buena, profe. Para todos. Hacen buenas. Pasen buenas noches.